Como siempre, de a poquito vamos viendo si aparecemos o no en la pantalla y ahí nos vemos a los seis del programa de hoy. Vamos a dar entonces por comenzado este nuevo programa de conversaciones sobre apego y antes de toda presentación vamos a darle las muy buenas tardes a mi queridísima copartner, a Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zuleima, ¿cómo estás? Hola Vanessa, feliz aquí de compartir contigo con esta conversación sobre apego y feliz de estar acá. Estamos todos muy felices porque hemos podido organizar esta conversación número 77 con un tema muy interesante, un tema muy actual que tiene que ver con el suicidio adolescente, el bullying y entender todas estas situaciones de la mirada de la teoría del apego. Es un tema muy presente, en algún momento hablamos de la película adolescente, hemos traído este tema, pero qué importante es ponerle nombre a un tema que es duro, ¿no? Duro, que muchas veces se prefiere no hablar y que evidentemente una de las cosas que ayuda a todos los adolescentes es a ponerle nombre, ¿no? A poner narrativa a lo que está pasando. Zuleima, ¿qué te parece este programa? Así vamos buscando las Pues presentaciones. listo, este programa me parece también que va a traer mucho beneficio a las familias que nos están, si se sintonizan con conversaciones sobre apego, a los estudiantes universitarios de psicología, también a los trabajadores sociales, educadores que nos siguen y también, por supuesto, a psicólogos clínicos y psiquiatras que están pendientes. Y bueno, esta nómina de lujo que tenemos hoy también probablemente va a seguir dando respuestas, pero más que respuestas, crear sensibilidades, porque sabemos que también de su experiencia nos quieren contar en que también a veces fallamos y falla también la prensa al dar este tipo de transmisiones y las vueltas que da la Totalmente. prensa. Totalmente. Gracias. Entonces vamos a dar por empezado el programa, vamos a presentar a nuestro queridísimo Mario Marrone, que no necesita tanta introducción, pero la vamos a hacer igual. Él es médico egresado de la Universidad Nacional de Rosario, acá en Argentina. Él es argentino, él es nuestro. ¿Eh? Él se ha formado en psicoanálisis y psicoterapia grupal en Londres, supervisó con nada más y nada menos que John Bowlby por 10 años, fue fundador de todo lo que es el IAN. Ya vamos a dedicar un programa para contar un poco de esta International Attachment Network que nos une a todos en esto de la teoría del apego. Ha publicado más de 10 libros en inglés, español, italiano como autor y también como compilador, coautor. Con Elsa Wolberg también hicieron este último libro de la trilogía de parentalidad y teoría del apego. Y bueno, ya todos lo conocemos a Mario, así que agradeciendo obviamente que nos acompañe. Le vamos a dar las primeras palabras para dar introducción entonces a este programa tan interesante. Gracias, Mario, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por aceptar mi propuesta de hacer esta reunión. La propuesta me surgió porque, como luego algunos de nuestras colegas que están presentes aquí saben, en Andalucía, España, hubo un caso reciente de una adolescente que se suicidó. Por ser víctima de bullying, o sea, de acoso escolar. Y esto ha creado una reacción por parte de la prensa y del público que en algunos sentidos es bastante simplista. Y en lugar de entender la complejidad de estos factores, se trata de culpar a las niñas que cometieron el bullying. Por supuesto que estas niñas tienen buena parte de culpa, pero nada de todo esto es tan simple y no creo que la solución está en transformar a estas niñas en diablitos para ser condenadas. El problema es que necesitamos entender tanto la psicología del perpetrador como la Mm. psicología de la víctima, y en un caso y en otro entran en juego factores multifactoriales. Para mí, una guía importante para entender estos procesos son los trabajos de Alan Sufre. Alan Sufre es un investigador de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos que ha hecho un seguimiento de niños durante muchos años, tratando de ver cómo las experiencias tempranas de apego pueden incidir sobre la conducta eh,
en la vida adulta, en la adolescencia, en la juventud y en la vida adulta. Y un factor a tener en cuenta es el de la autoestima. Entonces, una de las cosas que dice Alan Sufre es que niños que tienen un apego seguro, tienen una autoestima sólida y que esa solidez de la autoestima les permite tener resiliencia ante las agresiones de otras personas. Mientras que otros niños tienen una gran vulnerabilidad a ser victimizados. ¿Y qué pasa con unos y con otros? El niño que se transforma en bullying utiliza un mecanismo psicológico muy particular que en psicoanálisis llamamos identificación proyectiva. O sea, yo proyecto mi vulnerabilidad sobre el otro y luego lo acoso para que el otro se sienta vulnerable. Y cuando el otro se siente vulnerable, yo me siento libre de vulnerabilidad. Así, oh, mira, el vulnerable es el otro, no yo. Mientras que el niño que ha tenido inseguridad y que ha aprendido de que la mejor manera de lograr una respuesta de sus figuras de apego es mostrar su vulnerabilidad, entonces ese niño está siempre dispuesto a responder con su vulnerabilidad, lo cual ayuda a que el perpetrador lo identifique como una víctima. Y lo que dice Alan Sufre en su investigación es que los niños que tienen un apego seguro ni son víctimas ni son perpetradores. Primero, no son perpetradores porque no necesitan hacerlo. Y no son víctimas porque no se prestan. Ahora, una de las cosas que ocurre con el perpetrador es que, aparte de utilizar mecanismos de identificación proyectiva, lo que hace es mostrar falta de empatía, falta de sentimientos de culpa y, y falta de consideración por el sufrimiento que están ocasionando en el otro. Algunos probablemente lo sientan a esa culpa o esa consideración más tarde, pero no en el momento que lo están haciendo. Ahora, los que no lo sienten nunca son psicópatas en proceso de desarrollo, Mm. porque vivimos en una sociedad donde hay muchos psicópatas. Últimamente he sentido hablar del concepto de el psicópata integrado. El psicópata integrado es una persona que tiene conducta psicopática y sin embargo está integrado a la sociedad, tiene pareja, tiene familia, tiene trabajo, tiene cargos políticos. Hay muchos psicópatas integrados en el mundo de la política y no los identificamos fácilmente, pero son personas que tienen un daño psicológico temprano que no está detectado, en parte porque es muy raro que un psicópata busque ayuda psicológica. Entonces, para finalizar, lo que yo quiero decir es de que cuando hablamos de bullying, tenemos que tener en consideración todos los factores en juego y no tratar de reducir la comprensión de estos factores a fórmulas muy simples. Eso por ahora. Interesante como para empezar, ¿no? Para sacar esto de víctima y victimario, entender que evidentemente todos son víctimas, porque quien necesita expresar su vulnerabilidad a través de herir a otros, evidentemente también está sufriendo, ¿no, Zuleima? Así es, Vanessa. Y qué interesante también poder ver esta mirada de la identificación colectiva, que las personas puedan comprender que para tener cuidado de estos niños, de estos adolescentes, hay que sentarse y conversar la posición con el padre. Bueno, entonces quisiera presentarles a Ainhoa para seguir en conversaciones sobre apego. Ella es psicóloga general sanitaria y trabaja acompañando a adolescentes, adultos y familias desde un enfoque de psicoterapia relacional y sustentado todo esto en la teoría del apego. Integra una mirada sensible, contemporánea y profundamente humana sobre los vínculos. Forma parte de Ya en España, la red internacional que se dedica al estudio del apego, y también es miembro del Instituto de Psicoterapia Relacional, donde contribuye al desarrollo y la formación continua dentro de este marco teórico. Bienvenida.
Muchas gracias, Zuleima. Bueno, muy agradecida a Mario y a Vanessa, Zuleima, por la invitación de conversar sobre este tema tan delicado, ¿no?, como es el suicidio de la adolescencia. Un placer compartirlo con Patricia y con Mercedes. Para mí el suicidio de Sandra Peña en este mes, ¿no?, nos ha tenido totalmente consternados porque pone de manifiesto una vez más la fragilidad de los lazos sociales y la urgencia de una respuesta institucional y humana frente al acoso. Pienso que no se trata de solamente un hecho trágico, sino de un síntoma, como decía Mario, ¿no?, que es más bien un síntoma de una cultura que muchas veces desatiende lo invisible y que normaliza la humillación y responde tarde, cuando el daño, como ha pasado con Sandra, ya se ha vuelto irreparable. Este caso nos invita a detenernos cuando me puse a pensar en cómo se construye, pero también en cómo se desmorona la experiencia subjetiva de un adolescente en contextos donde la vergüenza, la exclusión o el desprecio se repiten de forma continua día a día, ¿no? Porque el sufrimiento del adolescente rara vez aparece, como sabemos todos los profesionales, de una forma repentina. Suele ser una acumulación silenciosa de pequeñas heridas que nadie ha visto o dado la suficiente importancia, ¿no?, o bien porque no han recibido una respuesta sensible del entorno. Pienso que el acoso escolar, de entrada, tal como se entiende, ¿no?, yo pienso que no solamente hiere por unas agresiones explícitas como parte verbal, como parte física, sino que, a mi parecer, lo profundamente devastador se instala en el vacío de respuesta. Es decir, que lo traumático en muchos casos no es únicamente la burla o el insulto, sino la soledad del adolescente a no ser visto en un momento en el que no se encuentra bien, porque no hay nadie que lo sostenga, que intervenga y que proteja, y lo proteja él mismo ante esa situación de sufrimiento. También pienso que el acoso es una situación en la que hay una ausencia de testigo, es decir, se necesita en una situación de sufrimiento de alguien que es capaz de reconocer la experiencia interna y dar nombre al sufrimiento que el propio adolescente está viviendo, ¿no?, pero que no puede elaborar en soledad, ¿no? Hace poco me venía un caso de un chico de 15 años en el que los padres estaban preocupados porque no iba al instituto, porque se había negado a ir al instituto. Esa para mí es una de las principales señales de alerta ante algo que está sucediendo importante, ¿no? Pero claro, los padres tienen la mirada de no está yendo al instituto, ¿no?, y está perdiendo el instituto. Y el chico argumentaba que estaba recibiendo pequeños toques, pequeños señalamientos físicos, verbales, pero continuos en el tiempo de los compañeros que tenía detrás. Además, a este chico se agravaba más la dificultad porque precisamente tiene un problema de salud en el que a veces se tiene que recostar porque no aguanta la clase entera. Pero la perplejidad de esto es, como hemos dicho antes, ¿no?, de la falta de respuesta. Su compañero probablemente se haga cómplice y sonría con los de detrás. Otros compañeros se hacen testigos, pero se muestran indiferentes. Y incluido el profesorado, que a lo mejor no sabe o no está entendiendo que ese tipo de señal es suficientemente importante como para tomar en cuenta. Porque este chico lleva 2 semanas sin ir al instituto con cambios de carácter, irritabilidad y, lamentablemente, con indicios de autolesiones, ¿no? Pues yo me imagino a Sandra, como tantas otras víctimas, como por ejemplo este chico, ¿no?, que habría expresado su malestar y su sufrimiento en repetidas ocasiones sin encontrar en los adultos una respuesta adecuada ante esta situación, ¿no? Es decir, es de alguna manera esa ausencia institucional para mí deja una marca profunda, porque si la comunidad no responde, el mensaje que le llega al adolescente es que está absolutamente solo ante el sufrimiento y que no encuentra ningún tipo de amparo. El entorno escolar, en este caso, yo siempre lo veo, aunque trabajo en consulta clínica y no estoy en un centro concretamente, pero siempre lo encuentro como un entorno en el que tenemos que trabajar de manera conjunta, y considero que ha de constituir también, como lo intentamos hacer en consulta, constituir un contexto seguro
para que el aprendizaje y el desarrollo, tanto personal como social, de los adolescentes sea posible. Pero con frecuencia se convierte en un escenario de exclusión y de poder, que después hablará un poco Patricia y Mercedes, donde el grupo de iguales tiene un enorme peso simbólico, que todos lo sabemos, y donde en la adolescencia ser aceptado o rechazado puede equivaler a existir o desaparecer, ¿no? Aunque resulte muy llamativo, pero es tal como lo viven los adolescentes en sus procesos sociales. Por eso, en estos procesos de acoso escolar, el grupo funciona como un campo emocional colectivo, donde la hostilidad puede contagiarse, como ponía el caso, ¿no? El ejemplo, y el silencio cómplice termina consolidando ese desequilibrio de poder. Podríamos decir que el adolescente que sufre, el acosado, es el que sufre una ruptura de ese sistema de seguridad interpersonal, donde los otros, que deberían de ser figuras de apoyo y de confianza, acaban siendo fuentes de amenaza. Pienso que cuando el sistema educativo no puede intervenir con la rapidez y la sensibilidad suficientes, al final acaban reproduciendo el mismo patrón relacional, es decir, la indiferencia del entorno. Pienso que agrava mucho más el sufrimiento, y en la institución, al no actuar a tiempo, se vuelve parte del trauma, ¿no? Por eso yo pienso que la exposición prolongada de la burla, la humillación o la indiferencia va generando en el adolescente una respuesta emocional profunda que todos conocemos, que es ese sentimiento de vergüenza que desorganiza la identidad del adolescente, que todavía es bastante frágil y vulnerable, y bloquea, lo peor aún, en la posibilidad de buscar ayuda, ¿no? Cuando además la intervención adulta resulta insuficiente en una etapa de este tipo, en que la identidad se va consolidando, pienso que esa vergüenza puede transformarse en una desesperanza al creer que ya no hay salida posible y que nadie puede ayudarle a atravesar lo que está viviendo, dejándola sin recursos internos suficientes para continuar afrontando la situación. Por eso pienso, ¿no?, que los profesionales de salud mental, ante estas situaciones que se hacen públicas y tan mediáticas, como decía Mario, ¿no?, nos provoca una profunda consternación, porque todos nos podemos preguntar qué pudimos hacer, ¿no?, o qué podíamos haber hecho si hubiéramos abordado mejor ese estado de vergüenza sostenida, ¿no?, que al final acaba generando en el adolescente un agotamiento psíquico profundo que no pudimos detectar, y que al final esta persona ya dejó de pelear por ser vista, porque ya no pudo encontrar esa salida, y porque ha dejado de creer que pueda serlo, ¿no?, perdiendo absolutamente toda esperanza y provocando, pues, ese desenlace. Hablar de suicidio adolescente exige un profundo respeto, porque no se trata efectivamente de buscar culpables individuales, sino de asumir responsabilidades colectivas, y que cuando un menor pierde la vida por acoso se evidencia un desajuste en las distintas redes de sostén del entramado social. Estamos hablando de la familia, de la escuela, de la administración, de la cultura misma, que minimiza, desde mi parecer, el acoso cotidiano, que lo estamos viendo constantemente en consulta y que no se hace eco, ¿no? Por eso considero que cuando tomé un poquito la estadística, ¿no?, de ver, bueno, esto lo vemos en Sandra Peña como un caso aislado, pero en datos de la Junta de Andalucía muestran la magnitud del sufrimiento adolescente. Solo en el 2024 los hospitales andaluces atendieron a 5.500 tentativas de suicidio, de las cuales fueron 403 correspondían a menores de 18 años. Y yo creo que estas cifras evidencian no solamente un aumento del malestar juvenil, sino también de la urgencia de reforzar los sistemas de detención, intervención y acompañamiento de todas las instituciones implicadas. Otra fuente también exponía que un gran porcentaje de estas tentativas tenía que ver con acoso escolar. Por eso considero que nuestra función como profesionales de la salud mental consiste en pensar en qué tipo de sociedad estamos construyendo y cómo nuestras prácticas pueden garantizar protección y preservar la intimidad de quienes están sufriendo. Yo pienso que cuando se habla mucho de protocolos y se ha hablado y se ha cuestionado mucho las activaciones de protocolos, pienso que el suicidio adolescente no se previene con unas medidas técnicas basadas en protocolos,
sí, eso es una herramienta, pero si no existe una presencia emocional de los testigos que acontecen todas esas situaciones, realmente no estamos haciendo con esos protocolos una prevención real de que esto no ocurra. Es decir, cuando los adultos somos capaces de ver verdaderamente, escuchar y sostener las señales dadas, observar cada gesto, no minimizar los cambios de carácter, las ausencias de alumnos, el aislamiento en los espacios de recreo. Es decir, toda intervención, desde mi punto de vista, marca la diferencia entre sentirse solo o sentirse acompañado en un ambiente escolar. Mm, Por eso, mm. todo esto nos situará frente a la responsabilidad colectiva. Pienso que es un llamamiento a todos, ¿no? Que va más allá de una intervención individual y que para mí lo que salva no es la técnica, sino es un vínculo sensible, no es un protocolo, sino la presencia de alguien o de algunas personas que sostengan y legitimen la experiencia interna del que está sufriendo, como es aquí el Mm, adolescente, ¿no? Y que se mm, identifique adecuadamente las señales, que creo que todavía no están quedando claras, qué señales de alerta y cuáles son los factores de riesgo para poder, de alguna manera, activar esos protocolos también establecidos, ¿no? mm. Si no se da la detención, yo pienso que no puede generarse la activación de ninguna medida propuesta, aun siendo bien desarrollada. Por lo tanto, la historia de Sandra nos convoca como sociedad y yo creo que nos interpela a todos, psicólogos, docentes, familias, ciudadanos, a preguntarnos qué tipo de mirada sostenemos hacia los adolescentes que sufren, qué modelos de convivencia ofrecemos en nuestras aulas, redes y espacios comunitarios, que me parece fundamental, y pensar que el modo en que entendemos la educación, la protección y la salud mental implica reconocer que el suicidio por acoso no es un fallo individual, sino es una herida relacional y comunitaria. Por eso yo Mm, pienso, para finalizar, que necesitamos construir un compromiso ético vivo. Es un mm. pacto entre instituciones y personas para no dejar a nadie solo ante el sufrimiento. Mm, Un pacto que ojalá, y aquí estamos convocados a ello, ¿no? Ojalá pudiera impedir que historias como la de Sandra vuelvan a repetirse. mm. Gracias, Ainhoa. Muy, muy clara tu exposición y es tal cual, ¿no? Para llegar a un suicidio adolescente fallaron todas las señales de alarma, ¿no? Hay una falla recurrente en los diferentes lugares que tendrían que haber visto, desde lo más chiquitito como es el hogar, el entorno y como decís vos, como algo comunitario, ¿no? Me parece muy interesante esa mirada. Vamos a seguir transitando entonces estas opiniones. Agradeciendo entonces a Patricia Núñez, que va a ser también la que nos va a acompañar. Ella es psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil, es miembro de IEN España y de la Asociación Española, iba a decir Argentina, ya te dice Argentina, de terapia Gestalt. Ha trabajado como orientadora escolar durante más de 8 años y actualmente forma parte del equipo de la Fragua Psicoterapia. ¿Eh? Que colabora con distintos centros situados en Madrid, tanto a nivel público como privado, y acompaña a Marga de la Torre como asistente. Vamos a agradecerte, Patricia, y escuchar también qué nos puedes decir desde tu trayectoria acerca de este lugar de soledad y sufrimiento, ¿no? Que encontramos, como bien Ainhoa lo pudo puntualizar, ¿no? En estos casos. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la convocatoria y por la presentación también y compartir el espacio con todas vosotras y con Mario. Em, Rescatando algo que había dicho Ainhoa, voy a empezar por ahí, ¿no? Y lo tenía estructurado de otra manera, pero es bueno, creo que tiene más sentido para mí así y espero explicarme bien. Como ha dicho ella, es como la falla o el quiebre, em, y la mirada del adulto se coloca en el final, en lo que ha pasado, en lo que está sucediendo, en el suicidio. Y desde ahí, bueno, se generan una serie de conductas y comportamientos por parte de todas las personas que cada uno y cada una tenemos nuestra responsabilidad ahí, ¿no? Como ha dicho ella, la adolescencia es una etapa en la que suceden un montón de cosas que se vuelven a revivir a nivel interno, un montón de procesos sumándole o multiplicándole lo que conlleva toda la parte hormonal y de desarrollo que se vive. Y para que algo suceda de esta manera, siempre, o bajo mi punto de vista y la experiencia la que yo tengo, es
siempre suceden cosas anteriormente. No he visto yo ningún caso que de repente en la adolescencia suceda algo y haya una consecuencia como esta. Todo va acompañado de muchas cosas, ¿no? En la adolescencia está continuamente influenciada por tres sistemas: el familiar, el social y el educativo. Entonces, son muchas personas las que se encuentran relacionadas en esto. Se pone la mirada también muchas veces, ¿no?, en la parte educativa del profesorado, el equipo docente, y hay algo que a mí me parece, bueno, quizás incluso un poco maquiavélico a nivel social, que se pone mucho peso en un sistema que en sí mismo es abusivo. Si un padre y una madre, o dos padres y dos madres, una familia monoparental, hay cosas que se les escapan y a las que no llegan y no pueden atender, imaginaos lo que es un aula y un espacio con 25 o 30 alumnos, que es lo que están permitiendo y el ratio que se está ubicando en las aulas de educación, ¿no? Eh, Hay colegios privados o escuelas libres que tienen otros ratios, otras formas de hacerlo. Entonces, claro, la capacidad en la que se encuentra ese profesorado y esa persona de poder acompañar, poder organizar y tener tiempo para intervenir, que en adolescencia y en la infancia sería diario un montón de veces, es muy limitado y muy limitado, y los protocolos se crean para poder dar aviso y hacer ciertas actuaciones que no están acompañadas ni del tiempo, ni del contexto, ni de la capacidad humana ni emocional en la que esa persona se encuentra, ¿no? Para intentar dar una mirada global. En este sentido, hay bueno, un breve texto que quería compartir de Erik Erikson, que dice: la adolescencia es un regenerador vital en el proceso de evolución social. La juventud puede ofrecer sus lealtades y energías tanto para conservar aquello que sigue considerando válido como para corregir revolucionariamente lo que ha perdido y su significado regenerador. Bajo mi punto de vista, muchas veces ponemos la mirada en la adolescencia, en las adolescentes o los adolescentes, y es una manera de quitar la responsabilidad del mundo adulto que acompañamos e intervenimos con esto, en este caso, ¿no? La disponibilidad emocional que tenemos, la capacidad de actuación, de resolver, de poder ponernos a escucharnos entre nosotras, de llamar a la familia que está pasando y de ver, porque en la infancia tú ya vas viendo ciertas características. El carácter es algo que se va desarrollando desde la gestación, muy primigeniamente, ¿no? Se van formando rasgos de carácter que van madurando, se pasan fase a fase y se anclan en el cuerpo y en la historia de vida que tiene la persona. Y se llega a la adolescencia con un montón de dudas y preguntas. Entonces, hay ciertas características y situaciones que ya ves en la infancia. Y esto a las familias muchas veces se les nombra, ¿no? O se les intenta nombrar. Y no siempre es fácil conseguir el apoyo de una familia o que las familias no se enfrenten entre ellas. No porque es que ella ha dicho, no porque es que tu hija le ha dicho a mi hija, no porque es que tu hijo, es que claro que tienes que entender, y no hay una unión adulta firme y consistente frente a esto, que tengamos ni siquiera las personas adultas. Y es muy complejo, ¿no? Hay un montón de protocolos y no os imagináis, por lo menos en la Comunidad de Madrid, el nivel de investigación y precisión que hay que hacer, que haya dos personas externas del profesorado que hablen individualmente con las personas, hagan un estudio, lo dejen todo referenciado, eso se pasa a la Comunidad de Madrid, el mismo equipo docente, que también hay una parte de, pues bueno, aquí lo tenéis, el equipo docente del colegio, vosotros decidís, vosotros gestionáis y en vosotros cae la responsabilidad de, bueno, ¿y qué pasa si intervienen más personas en esto, ¿no? La institución, representantes familiares, no lo sé, ¿no? Pero es como una manera de, también ahí en los equipos educativos se ven a veces muy solos en esto de nosotros tenemos que investigar, tenemos que decidir, nosotros comunicamos y luego puede venir una inspección y puede ejecutar, ¿no? Pero tiene que intervenir y el mismo equipo tiene que decidir si algo es acoso o no, si lo ven como acoso o no y dar la justificación.
Y aun siendo eso valorado como posible acoso, luego tú se lo comunicas a las familias y hay familias que denuncian porque hay alguna cláusula pequeña que no se ha tenido en cuenta y que el colegio ha enviado un comunicado diciendo que con su hijo o con su hija se han tomado X medidas que incumplen esta ley y que entonces todo lo que dice esto que han hablado no es válido. Entonces, claro, la situación es muy compleja, ¿no? Y entran en juego muchas cosas. Tomando la parte de la teoría del apego, que conceptualiza la tendencia de los seres humanos a crear lazos afectivos con determinadas personas en particular y que intenta explicar la variedad de formas de dolor emocional, ¿no? No olvidemos la parte del dolor emocional y trastornos que se da, como la ansiedad, la depresión, el alejamiento y aislamiento social y emocional que hay. Eh, Todo esto visto desde la mirada del apego es, qué sufrimiento y qué dolor, ¿no? Como ha comentado Mario antes, hay una parte, una tendencia y características de las personas con tendencia, voy a decir así, hacia el acoso y personas con tendencia hacia la victimización. Y eso va acompañado, que ya se ha estudiado en más de una ocasión, de un montón de estudios acerca de los distintos estilos parentales, el permisivo, un estilo negligente, un estilo muy autoritario y cómo esto se relaciona, ¿no? De distintas maneras. Pues, por ejemplo, hay una de las conclusiones de una investigación del 2017 que decía que el estilo negligente es un factor de riesgo para verse involucrado en dinámicas de acoso escolar. Entonces, los estilos parentales y cómo esos padres y esas madres pueden estar de disponibles, pueden acompañar, pueden darse cuenta de todo esto, es muy determinante en cómo acompañan lo que se vive en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Y cómo se llega hasta ahí. Y luego se pone, pues como ha dicho Mario, la mirada en las adolescentes, lo que han hecho, el castigo que deben de tener y un punitivismo que bajo mi punto de vista muchas veces poco tiene que ver con la reparación. Y igual que se ha nombrado la serie Adolescencia, hay otra serie que ha salido hace poco, no tiene tanto que ver con la parte de acoso escolar y sí con el acoso a nivel más sexual, por así nombrarlo, que es Pubertad. Y en ella se percibe no solo la situación a nivel grupal entre el grupo de amigos, sino también las distintas dinámicas casuísticas y lugares de los que vienen las personas cuidadoras de estos niños y estas niñas. Recomiendo muchísimo poder ver esta serie y debatir sobre ella, ¿no? Desde un punto de vista comunitario a este respecto. En la infancia se va y hay como un vaivén entre la familia y los amigos, a donde voy y vuelvo, y en la adolescencia la mayor fuerza, ¿no? La potencia va hacia el grupo de iguales. Entonces, todo esto es la punta del iceberg y todo lo que sucede eh, viene desde muchísimo antes. Para mí hay una parte que sí que quiero nombrar y que ya he nombrado durante poco el tiempo que estoy hablando, que es la responsabilidad que como persona adulta tengo yo cuando me coloco y estoy en relación con un peque, con una niña, con un adolescente. Revisarme yo para poder repartir responsabilidades y hacerlo de la mejor manera posible en este sentido. La parte del suicidio, ¿no? Que correlaciona un poco con todo esto y que de la que también estamos hablando, está en la cantidad del dolor, o sea, en la profundidad que se siente con esto que nos implica a todas las personas a nivel social. Entonces, bueno, podríamos hablar de estadísticas o yo podría hablar de estadísticas o nombrar distintas cosas, como ya estáis haciendo también vosotras, que es como, bueno, pues esta parte ya está nombrada y yo creo que la mirada para mí, entre otras muchas que hay que ponerle, es desde esa parte de responsabilidad y de conciencia social y de conciencia individual y colectiva que todas las personas tenemos en esto.
Eh, con esto yo creo que está bien para mí acabar un poco este compartir para ahora poder debatir. Gracias, Patricia, pues también por darnos o ponernos en cierto compromiso sobre esta respuesta tan natural, y es la del vínculo, la de, con nuestras redes de apoyo bastante claras, porque esto que ustedes han instalado de las redes de apoyo, ¿me escuchan? No, sí, un poquito, ok, listo, Raymond. Esto de las redes de apoyo también sería bastante interesante seguir fortaleciéndolo para los niños, no solamente por el tema del protocolo, era lo que quería decir, creo que me distrae un poco con el sonido, pero bueno, espero que me escuchen. ¿Me escuchas, Mercedes? Sí, Sí, ok, sí, ahora sí. listo. Entonces, que la teoría del apego tiene que seguir llegando, tiene que seguir no solamente al educador, no solo al psicólogo, al trabajador social, sino que llegar también a los niños, que seguir como promoviendo la teoría del apego. Entonces, permítame presentarles a Mercedes. Vamos a decir todos los apellidos ahora, Zuleima, porque no pudimos, no entraban, por más que estuvo mal escrito al principio, no entraban todos. Así que vamos a nombrar como corresponde a Mercedes. ¿Eh? Qué risa, Vanessa y el costeño, costeño Caribe colombiano. Ahí va, dale. Olvidé presentarles a Mercedes Jiménez Carles González Barba. Ella es psicóloga y psicoterapeuta relacional con una trayectoria que integra más de 3 décadas de experiencia educativa y clínica. Desde 1994 se ha desempeñado como profesora de educación física, educación infantil y primaria, aportando siempre una mirada humanista y profundamente vinculada al desarrollo integral de niños y niñas. Cuenta con la acreditación profesional como psicóloga experta en psicología de emergencias y catástrofes, otorgada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. Además, en este campo ejerce un rol de liderazgo, siendo la coordinadora del grupo activo de GIPED, además de integrar el servicio de apoyo psicológico en crisis para hijas e hijos de mujeres víctimas mortales de violencia de género de la Junta de Andalucía. Es titular del Centro Sanitario de Calpa y Uyay, con número de registro NICE 41692, un espacio conformado por 5 unidades asistenciales, donde desarrolla su labor profesional con enfoque relacional y especializado. Desde 2013 es docente y ponente internacional en temas de prevención de suicidio, duelo, emergencias, menores y apego, participando en formaciones y congresos en España, México, Bolivia, Argentina y Andorra. Su trabajo también ha sido requerido en off para televisión, contribuyendo a la divulgación responsable en contextos de alta sensibilidad emocional. Mercedes, bienvenida. Bueno, bienvenida también a conversaciones sobre apego, y esto bastante interesante todo tu perfil. Bueno, yo voy a ser bastante más llana o más campesina o más humilde, ¿no? en el aspecto de mi mirada, porque tengo la mirada de la psicóloga y tengo la mirada de la docente. Entonces, lo que veo desde este lugar que me permite ver, o sea, si tengo docencia en el colegio, consulta privada y después casos de emergencias. Es decir, que si unes todos, me permite tener el privilegio de tener una mirada muy amplia en muchísimos contextos diferentes. Para mí, lo de Sandra es algo que, siendo de Sevilla, además, de nuestra comunidad educativa, ha sido un palo muy gordo, evidentemente. Y lo primero es que me enrabietó, lo tengo que reconocer, me enrabietó el acoso mediático que se ha dado por el daño que se estaba haciendo a otros menores y a otras familias, al profesorado y al equipo directivo. Porque en un caso de suicidio jamás en la vida tú puedes poner el dedo en nadie, porque no hay culpabilidad para empezar. Hay responsabilidad, eso sí, pero la responsabilidad también está repartida. Es decir, un caso de suicidio
nunca va a ser por una sola causa. El suicidio, y esto creo que es de las cosas que quiero que quede más reflejado en el día de hoy, que el suicidio es multicausal, porque cuando tú empiezas a tirar, pues van apareciendo contextos de apoyo raros, tanto en la familia como fuera de la familia, como a los amigos, como el profesorado. Entonces, al final, ¿qué haces? ¿Señalas a todos? ¿No señalas a ninguno? Entonces, yo creo que no es tan importante cuando esto ocurre de buscar, como ha hecho los medios de comunicación, y culpabilizar y politizar este caso, que me parece muy grave, que pase a ser algo político o algo morboso, y los medios de comunicación se saltaron, igual que tenemos un código deontológico los psicólogos, también tienen un código deontológico los profesionales de la comunicación, y se saltaron 4 códigos sumamente importantes. Tú no puedes nunca decir el lugar, se dijo. Nunca puedes decir la causa, porque no hay muchas. Y ellos dijeron bullying. El bullying es un factor de riesgo. Factor de riesgo alto, sí. Y hay que atajar ese problema, sí, pero no es causa directa, jamás. Lo acosaron, o sea, dijeron que fueron a esa causa. Primero, no puedes decir tampoco el método, se dijo. Y lo último es que siempre cuando das una noticia de suicidio tienes que poner y difundir recursos de ayuda. Y no se pusieron. ¿Por qué? Porque lo están leyendo personas que también están en ese límite. Entonces, a lo mejor es el único momento de decir, oye, pero mira, este teléfono puedo llamar, o aquí me pueden atender, o porque no sabemos detrás de la lectura de esa noticia quién hay. Vale que me han llegado a decir, cuando publiqué mi carta, me han llegado a decir varias cosas sorprendentes, o que a mí me han sorprendido. Una de ellas es que, bueno, los niños no leen el periódico. Contestación mía: los niños no leen el periódico, pero los padres sí, y lo comentan en casa. Punto número 1. Punto número 2. Los bloggers, los instagramers y los no sé qué, sí leen los periódicos y montan un vídeo en base a esa noticia que ya está mal dada. Lo que transmite a la juventud que le sigue es una noticia mal hecha, con una base mala. Con lo cual, sí es cierto que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande, porque ocurre esto que os estoy comentando. Cuando yo escribí mi carta, la escribí no como lectora, porque fui contra todos los medios de comunicación. Tuve el respeto de no mencionar directamente a ninguno en especial, sino a todos, pero hablé como docente. Y como docente dije que mi situación y mi lugar en la docencia no termina cuando termina el timbre. Yo no soy una docente que piensa que nuestro objetivo único es traspasar o enseñar conceptos y cosas de la vida, ¿no? La parte académica, digamos. Sino nosotros acompañamos vidas, acompañamos niños con sueños, con frustraciones, con miedos. Entonces, claro, aquí sí que abro un melón bien grande. ¿Por qué? Porque me he encontrado con compañeros que dicen que él es profesor, que la parte de afectiva le toca a la familia. Y te dicen eso. Entonces, es verdad que también el profesorado se encuentra últimamente con mucha falta de respeto y nada respaldado. Nosotros hemos llegado a hacer una sanción, porque está en el protocolo de nuestro funcionamiento del colegio. Por ejemplo, si usas el teléfono en clase, ese día se te requisa, perdón. Es que yo hay veces que tartamudeo, ¿eh? Se te escucha perfecto y estás hablando Vale, clarísimo, vale. Mercedes. Y si Se tartamudea, te, no importa.
Bueno, pero si no me sale una palabra y me ayudáis, pues tampoco pasa nada. Totalmente. Se Vale, retira el celular. Eso es lo que quería decir. Se exacto. le retira el Por un celular. Sí. día y se le devuelve al día siguiente. Bueno, te llega la madre o el padre hecho un ogro, pero una cosa brutal de que ese teléfono no somos nadie, que no es nuestro, que lo debes devolver, que patatín, que patatán. Eso me ha llegado a mí a pasar hasta con un tupper de bocadillo de donde viene el sándwich y los niños pequeñitos su merienda, de requisar el tupper como si no tuvieran más tupper en la casa o traerlo en una bolsa de plástico, no lo sé. Bueno, pues te llega a decir la madre que qué barbaridad estoy haciendo, porque bueno, tu hija estaba haciendo un mal uso del tupper, le he avisado 3 veces y en la tercera le dije, si vuelves a usar el tupper, llenarlo de arena y volcarlo en la fuente que se atasca, que pagamos el colegio, te lo voy a tener que requisar por el mal uso y yo mañana te lo doy, no pasa nada. Bueno, la madre me escribió una carta como, bueno, le faltó esto para denunciarme en delegación. ¿Qué pasa en delegación? Que los escuchan, los escuchan. Entonces, vengo a decir que en general yo creo que hay una falta de capacidad y de tiempo de reflexionar en todos. Y entonces, como todos somos agentes de cambio, una palabra que dice mucho Pedro Martín Barrajón y que yo la repito porque me parece con un peso fantástico. Entonces, yo pretendo que cada uno desde su lugar, desde el que tiene y desde el que su conciencia le permite, pero claro, hace falta también mucha formación e información saludable, intente hacer lo que pueda desde su lugar, porque esta sociedad no tiene tiempo de parar, no tiene tiempo de reflexionar. Tú llamas a los padres y le dices, porque tu hijo, por ejemplo, es el que está acosando a un niño, mi niño, anda ya, ¿eso cómo va a ser? Son cosas de niños, no lo asumen. Cuando vienes y hablas con los padres y le dices, mira, es que tu niño no se defiende, le están agrediendo, no es capaz de defenderse, te dicen, pues que se haga más fuerte, porque yo en mi época a mí me manda muchos tortazos y aquí estoy. Entonces, claro, tú te quedas perpleja, ¿no? Porque tú dices que falta de reflexión, que falta, porque es que esta generación no es la tuya. Esta generación es otra generación, no es la tuya. La generación de ahora está a falta de vivencias, de experiencias reales, que es lo que hacen las relaciones y los vínculos de apego. Entonces, claro, no hay vínculos por ningún lado. Los padres porque trabajan por un lado muchísimo, los profesores porque van como van, que además cada vez estamos de papeles más así y no nos da tiempo a estar con los niños. Por supuesto, el orientador escolar es más un administrativo que una persona que atiende a los niños. Nuestra orientadora, por ejemplo, en nuestro centro, o sea, prejubilados, dice Mercedes, llevo 3 años que parezco más una abogada que una psicóloga. No veo a los niños. Puedo ver 3 niños al año. Es que eso es una barbaridad. Estoy todo el día rellenando papeles, haciendo papeles. Ahora que la ley nueva, ahora que el protocolo nuevo, ahora que el protocolo de educación, ahora que el protocolo de la Consejería de Salud. Entonces, no lo ponen todo tan difícil. Los protocolos son largos, duros, extensos. No sirven, aunque, o sea, aunque lo abras, no son, no son aplicables fácilmente, no son, la palabra no me sale, eficaces, me salió, no son eficaces. Entonces, el personaje que también falta, del que se habla muy poco, es aquel compañero que lo ve y no dice nada. Es que ese personaje también podría hacer mucho. Ese personaje evidentemente también tiene un problema de vínculo de apego, porque no tienen la suficiente seguridad de decir, oye, esto está mal, oye, esto no lo voy a permitir. Entonces, entre lo que he comentado que los protocolos son muy difíciles, que vamos por la vida como vamos tan corriendo y tan de esa manera, en general, lo que podemos, o la conclusión que yo saco, que estamos en una sociedad donde no tiene tiempo para parar ni reflexionar, donde todo es virtual y donde no hay experiencias reales. Yo muchas veces en los recreos es donde más conozco a mis niños,
¿Por qué? Porque en clase están mediatizados por mi figura que está dentro de la clase y se sienten vigilados. En los recreos, sobre todo los niños más pequeños, se olvidan de que nadie los vigila, pero hay profesores que vigilan. Es verdad que hay profesores que se dedican a charlar, pero hay otros que no nos dedicamos a charlar, sino a observar a nuestros menores. Y ahí es donde yo más aprendo, porque yo le digo, ¿tú ves a aquel niño de allí? Sí. Y le digo a mi compañera, ¿crees que está jugando? Y dice, hombre, claro, ¿no lo ves que está ahí? Y le digo, acércate. Y cuando se acerca, no está jugando, está ahí y no habla, no toma decisiones, no pone su punto de vista y va a la cola, pero parece que está, pero no está, no interacciona. Y solo eso te puedes dar cuenta en el recreo. Entonces, gran dilema, que muchos compañeros me van a hacer la cruz, lo sé, que los profesores también tenemos que hacer un cambio. No somos solo únicos transmisores de contenidos, acompañamos niños, acompañamos vidas y ya tienen la sociedad en la casa una dificultad tan grande de contexto contenedor que nosotros tendríamos que unirnos, familias y profesorado, en hacer este trabajo de acompañar vidas, que es lo que estamos haciendo, acompañar vidas. Y termino con, Mercedes. Ah, sí, ok, listo, cuéntanos. termino con un ejemplo que a mí me impactó, que fue cuando yo estaba en clase y tenía una filita como de 3, 4 niños y estaba corrigiendo Mercedes, la... te voy a Sí, interrumpir para hacer dos cosas, porque sí, vamos cerrando, entonces te voy a hacer sí, una pregunta para que los demás lo vayan pensando. Y la sí. pregunta es, a partir del ejemplo también podría ser, ¿cómo entonces invitar a los padres a tener mayor disponibilidad emocional para trabajar con los centros educativos? Vale, pues mira, en este ejemplo yo creo que además creo que va a servir y es que yo tenía una filita de 3, 4 niños corrigiendo las fichas y me viene una niña por detrás y se me pone aquí. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Que no quieres esperar la fila o tienes algún problema? Dice, no, que tengo que contarte algo. Y yo seguía con mi ficha esto y le dije, háblame, háblame, que te escucho. Y me hizo así con su manita y me dice, pues escúchame con los ojos. Y yo me quedé que dije, ostras, tiene todo, esta niña tiene toda la razón. O sea, ellos, sobre todo los más pequeños, necesitan una atención plena. Y esa, te contesto a los padres, no vale escuchar así. Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Sí, dime. No, suelta el teléfono, mírale a la cara, ponte enfrente y pon todos tus sentidos en lo que te está diciendo tu hijo. Porque probablemente para ti es una tontería, pero para él es importante, porque un niño no te transmite algo si no es importante para él, te lo aseguro. Eso es interesante, ¿no? Esto de la sintonía. Mario, este tema tan interesante que es el diálogo reflexivo, ¿no? Y el diálogo reflexivo que se da en diferentes ámbitos para poder poner en palabras, esto que está ocurriendo. Si quieren hacer algún comentario, Patricia, Ainhoa también, como para ir cerrando. Sí, bueno, muchas gracias por todo lo que has comentado, Mercedes. Creo que coincido contigo en todo lo que has dicho. Eh, y a mí hay una parte cuando me he hecho la pregunta, ¿no? De cómo, o sea, como que, qué hacer, ¿no? Cómo pueden las familias estar más disponibles. Pues yo creo que es fundamental. Me voy a ir a algo como más alto, ¿no? Y es como la parte, es que no depende tanto de ellos, que es a nivel política y conciliación y cuidado de la importancia del profesorado, nombrando lo que ha dicho Mercedes, ¿no? Es como cómo cuidar al profesorado, cómo cuidar a las familias, cómo facilitar el cuidado de todo ello. Bajo mi punto de vista, o sea, hay algo político que está eh, sosteniendo eso y que afecta a todo ello, ¿no? Lo que ha dicho Mercedes, para quitarle a ella burocracia, porque yo me estoy totalmente representada con la orientadora de su colegio que ha hablado, cada año son más y más y más papeles y cuando tú lo nombras, muchas de las preguntas que te devuelven es, pero a ver, explícame específicamente dónde está esa burocracia para ver qué es lo que está pasando. Y es como, y otra vez vuelve a pasar lo mismo, tengo que hacer un trabajo
de nombrar, de poner para ver. Y la sociedad es actualmente es una sociedad muy del hacer, muy productiva. Entonces, claro, esto no va de hacer, de lo que estamos hablando es de estar, Mm, que es contrario a esto. Entonces, hay algo que nos sostiene a todas las personas, que es esa parte de hacer cambios para que las personas que están ahí, a todos los niveles, puedan estar, bajo mi punto de vista. mm. Interesante, Patricia. Y no, si quieres también cerrar. Sí, estoy de acuerdo con todas las intervenciones. Pienso que algunas veces valoramos un poco el tiempo, que parece que hay menos, ¿no? La disponibilidad, la presencia física, pero considero que si no hay una parte emocionalmente accesible de esos adultos hacia los hijos, no nos sirve mucho el tiempo y no nos sirve mucho la presencia física. Es decir, yo creo que es una combinación de que los padres, y creo que hay que lanzar algo positivo a favor de las familias, porque pienso que cada vez más, o al menos yo doy fe desde mi práctica clínica, cada vez más están siendo más disponibles emocionalmente, más accesibles, y los adolescentes están encontrando en ellos, o al menos es lo que vemos en las consultas, al menos el mínimo amparo para poder pedir ayuda. Después, evidentemente, los profesionales nos tendremos que hacer cargo de informarles del resto, ¿no? Pero considero que cada vez hay más conciencia de que se necesita esa parte emocionalmente accesible de ellos, ¿no? Gracias, Ainhoa. Mario, si quieres cerrar, que estamos a 2 minutitos como para escuchar tu reflexión final. No, yo creo que todo lo que se ha dicho es muy interesante y yo creo que no tengo nada que agregar, simplemente agradecer Mm. la participación de este grupo de colegas tan creativo y tan bien informado. Gracias, Mario. Gracias, Patricia. Gracias, Ainhoa. Gracias, Mercedes. Gracias, Zulema. Es un tema que nos convoca también como sociedad, que podamos organizar una conversación sobre este tema es poner en palabras, ¿no? Y empezar a hablar desde un lugar diferente. Creo que queda muy importante y queda en el aire esto de no hablar de víctimas. Somos todos responsables como sociedad, nosotros, psicólogos, madres, padres, profesores, somos responsables desde esto que decía Mercedes, ¿no? Aunque no lean los diarios el niño, el padre, los padres tienen esta obligación, ¿no? De los diálogos reflexivos, como para poder también poner en palabras todo el dolor que hay en la adolescencia, ¿no? En Argentina también, y no hace mucho, hubo un caso de suicidio en donde pasan estas cosas, ¿no? La noticia que vende y el desprecio un poco por la intimidad y por reflexionar para entender qué pasó. No hay un culpable, somos todos responsables. Creo que eso es lo que me queda. Zuleima. Bueno, gracias a las invitadas, a los invitados, porque nos llevaron también a comprender el suicidio desde esta mirada amigable, porque también creo que es una palabra que asusta y convoca desde el miedo. Entonces también es como, veamos qué estamos haciendo en el diario vivir para poder prevenirlo. Para mí es inevitable enviarles saludos que tenemos acá en el Facebook. Entonces, Iliana desde Guatemala envía saludos, Angiar desde Sevilla, envía saludos también Mariela Di Filpo, que está en Madrid, Sara Chinchilla, que también les envía saludos, y para terminar, Joana Cruz desde Zaragoza, está por acá muy al pendiente, felices, dicen que bueno, el grupo de expertos que nos están conversando de este tema, así que muchísimas gracias a ustedes por participar en Zuleima, esta conversación. antes de Dime. cerrar, entendemos que esto es un tema muy difícil y lo que podemos decir a este programa es no se aíslen, busquen ayuda, busquen Ujú. apoyo, padres, niños, si algún TikToker quiere sumarse a esto, es otra forma de comunicación y está muy bien, pero esto es un tema serio, ¿eh? Busquemos ayuda comunitaria, no nos aislemos y busquemos cada uno en su país y en los centros, que todos los países en general hay ayudas y acompañamientos profesionales y legales para el tema del suicidio. ¿Eh? Nos despedimos, Zulema, hasta dentro de 2 semanas. Recuerden que este programa y todos los demás están grabados en el programa de YouTube, Conversaciones sobre Apego. Gracias, Mario, Patricia, Mercedes, Ainhoa y Zulema por el programa de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Somos, Gracias, gracias. somos agentes de cambio.
Me gustó Fabuloso, esa, somos agentes de Mercedes. cambio. Absolutamente. Muchísimas gracias a cada una de ustedes y gracias, Mario, también. Chao, chao. Nos Chao. vamos despidiendo. Chao.